De la naturaleza de la creatividad, la matemática detrás de los accesorios con tutumo. Los autores de este artículo fueron Mayelín Sergi, quienes habla Josué Peñate y nuestro asesor Armando Aroca Araujo, Armando Aroca Araujo. En resumen, el principal objetivo es analizar diferentes figuras y patrones que utilizan los artesanos al momento de realizar trabajo en la creación de accesorios con tutumo. Vemos en nuestra metodología que consistió en observaciones directas y entrevistas a artesanos en una comunidad, complementadas con un análisis visual de los productos. Para nuestra presente investigación, consideramos, en primer lugar, vemos que el análisis en las etnomatemáticas como concepto, de cómo las comunidades desarrollan y aplican conocimientos matemáticos a través de sus prácticas culturales y cotidianas. Esto no se vaya. Según Arroca y Peña, Arroca 2016 y Peña 2023, este enfoque permite integrar las ciencias exactas con las ciencias sociales, reconociendo que el conocimiento matemático no es exclusivo de la academia, sino que también está presente en las prácticas cotidianas de las comunidades. En el caso de los artesanos de Totumo, este conocimiento matemático se manifiesta en la creación de figuras geométricas, patrones y proporciones que, aunque no siempre son expresados en términos formales, ¿verdad?, sino que ellos más bien demuestran un dominio intuitivo de conceptos geométricos. Y este conocimiento ha sido transmitido de generación en generación, creando así un vínculo entre el arte y las matemáticas, que como destacan autores como de Ambrosio en 2019 y Rosa en 2021, que tiene una dimensión cultural y simbólica que es esencial comprender. Y ya viendo un poquito más acerca del tutumo, vemos como investigaciones pasadas, en los antecedentes de esta fruta en investigaciones pasadas, nos muestra como por ejemplo Hernández en 2024, en este año, se determina que las influencias culturales juegan un papel fundamental para consolidar saberes propios del grupo cultural, en donde lo esférico, lo medible, lo cuantificable, como académicamente y globalmente se conceptualiza, se manifiesta en un juguete, que en este caso la investigación de ellos trató del trompo de tutumo. Vemos aquí que ellos te expresan como, nos dicen como expresamente lo que dijeron los artesanos de esto, que ellos investigaron, que llaman al tutumo perfecto cuando el tutumo es redondito, pulidito y bien niquecito. Entonces nos muestra también el ejemplo esférico que tiene en este caso, o la forma esférica que tiene el tutumo para la aplicación de las matemáticas. Utilizar. Bueno, esta fue nuestra introducción, ahora vamos a pasar a nuestra metodología. Nuestra investigación es de tipo cualitativa con enfoque etnográfico. Se fundamentó en las 7 fases del enfoque didáctico del programa de matemáticas propuesto por Aroca 2022. En la siguiente figura podemos ver la distribución de las fases. La fase 1, que es conocimientos previos, aquí nosotros lo que hicimos fue hacer una revisión preliminar sobre la práctica artesanal del tutumo. Investigamos cuáles eran esas técnicas y materiales tradicionales, además de la cultura relacionada con estas artesanías. Y preguntamos a personas si conocían y sabían a alguien quien hiciera esta práctica. En la fase 2, que es el lugar, nos dirigimos al municipio Tovar Atlántico, ya que este se destaca por su gran variedad de artesanías, especialmente las que son con tutumo. La fase 3, que es método y recolección de información, nosotros diseñamos una entrevista semiestructurada dividida en 5 categorías. La primera categoría es conociendo al artesano, la segunda el proceso de elaboración, tercero diseño y creatividad, la cuarta categoría es producción y distribución y la quinta la de venta y comercialización. Todo esto nos permitió conocer sus experiencias, el conocimiento aplicado en su trabajo y las tradiciones seguidas en la elaboración de sus productos, todo esto registrado en video. En la fase 4, que es inmersión, nosotros realizamos 2 salidas de campo. La primera para entrevistar a una artesana que tenía bastante experiencia trabajando con el tutumo y nos contó su trayectoria, su vida y que junto con otros artesanos crearon una asociación de artesanos. En la segunda salida de campo le realizamos una entrevista a un artesano con muchísima más experiencia, el cual nos contó que tenía 60 años trabajando con artesanías y con el tutumo y que él podía considerarse como uno de los fundadores de esa práctica en la región.
En la fase 5 usamos los signos fundamentales del sistema Valesco, los cuales nos permiten entender detalladamente el proceso de elaboración de accesorios con totumo, ya que muchas veces en las grabaciones se limita mucho lo que se está viviendo y se puede ver más detalladamente lo que se hace. La fase 6, las producciones audiovisuales, nosotros documentamos nuestra investigación a través de fotos, videos, short, en los cuales se pueden encontrar gestos, conceptos matemáticos, relaciones, y los cuales pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Matemática para el Pueblo. Y estos videos los editamos en Canva y utilizamos utilizamos el teléfono para grabar. La fase 7, que es aporte a la comunidad. Bueno, nuestra investigación resalta la importancia de las técnicas artesanales de Tubará y cómo los conceptos matemáticos como las figuras geométricas y patrones influyen en estas tradiciones. Además que demuestra que las matemáticas no solo se pueden ver y se presentan en el aula, sino que también se aplican en la vida cotidiana y en las prácticas culturales. Luego de esto pasamos a lo que son los resultados parciales que surgieron de una elaboración de un collar. De un collar con totumo. En el paso 1, que es seleccionar el totumo, el artesano nos dice que el totumo él lo escoge cuando está entre un color entre verde y amarillo, el cual él considera que ya está, se puede considerar que está maduro, y así se puede trabajar con él. Paso 2, la preparación del totumo. Aquí lo que se hace es dejar el totumo 2 o 3 días en reposo para que la masa interna se comprima, y luego de esto se abre el totumo, se saca esa pulpa y la cáscara se pone a cocinar con limón y sal por 20 minutos. La sal sirve para inmunizar la cáscara. Seguido a esto, el totumo se raspa hasta que esté suelto un polvillo para luego lavarlo con cloro y vinagre y ponerlo a secar al sol. Paso 3. El paso 3, que es el diseño. Aquí ya luego que la cáscara del totumo esté bien seca, que tenga dentro un color así como marrón y amarillo, esté seco, se puede trabajar con él haciendo los diseños que queramos. En este caso, como el señor hizo un collar, hizo la figura de un cuadrado en la cáscara. Paso 4, que es la elaboración. Aquí, ya luego que él hizo la figura del cuadrado en la cáscara, pasó a cortarla utilizando una sierra caladora, o dijo que también se podía utilizar una pinza o un alicate. Se le quitaban los bordes y luego con una pulidora o una lija se lijaban las orillas alrededor para quitarle todas esas imperfecciones. Luego de esto, con un cincel pequeñito que tenía, se le hizo el agujero, que es por donde va a pasar el hilo. Y nos mostró cómo con un soplete quemó la cáscara para darle un tono diferente, como se puede ver en la imagen, un marroncito. Y seguido a esto, hizo lo que es el labrado, hizo el diseño con un labrado. El diseño fue inspirado en los símbolos de la piedra pintada mocaná. Luego del diseño pasó a ponerle lo que es el hilo y lo midió pasándoselo detrás de su cuello y midiéndole la distancia entre el pecho y la barbilla, y cortó el largo del hilo que quería para luego pasarlo por el huequito que ya había hecho en la cáscara anterior y lo decoró con una cuenquita. Con una mechera le quemó las puntas del hilo del collar para luego hacer un nudo, y ya finalmente nos quedará nuestro collar como se puede ver en la última imagen. Todos estos pasos eran para hacer el collarcito que está ahí. Bueno, en cuanto a las conclusiones del artículo, a través de los hechos, datos, información, materiales e instrumentos
herramientas, etcétera, se pudo llegar a una conclusión que recopila todo el proceso de elaboración de accesorios con totumo. Vemos, por ejemplo, en esta investigación, a través de esta observación que hicimos, podemos ver que es fundamental reconocer que estos conocimientos no son aislados ni descontextualizados, sino que están profundamente enraizados en la cultura y tradiciones de las comunidades. En fin, se subraya también la importancia de seguir investigando y documentando este tipo de saberes, ya que no solo enriquecen la comprensión de las matemáticas, sino que también resaltan el valor, la diversidad cultural y el papel crucial de las prácticas artesanales desempeñan en la preservación de conocimientos matemáticos tradicionales. Bien, entrando a las discusiones, haciendo la relación en lo matemática, que como educadores matemáticos siempre buscamos hacer para mostrar el resultado de la investigación, qué relación tienen con las matemáticas la investigación. Y es que Mansilla, el 2023, y Arroca, el 2023, vienen investigando sobre ellas. Por ejemplo, Arroca presenta el siguiente esquema que nos muestra la fase educativa, que nos dice el propósito de que los alumnos hagan conexiones matemáticas en su contexto cultural. Nos muestra que desde la elaboración de los planes de clase hasta los aportes a la institución educativa. Vemos que en esta fase educativa se presentan dos casos. Una, cuando los sujetos de la fase etnográfica no son los mismos de la fase educativa. Y esto lo podemos ver en el siguiente esquema que vemos aquí en pantalla. Vemos que la fase etnográfica y la fase educativa, cuando no son los mismos, quiere decir que, por ejemplo, en la fase educativa se involucran niños, adolescentes y adultos en proceso de escolarización, ¿ok? Pero en la fase etnográfica no se están relacionando con la escolarización, simplemente son sujetos que hacen parte de la comunidad en donde se lleva dicha práctica. No necesariamente tienen que estar ligados a la escolarización o a la fase educativa, a la educación, por así decirlo. Y en el segundo caso, nos muestra también en el siguiente esquema, nos muestra cómo la comunidad, la fase etnográfica y la fase educativa es la misma, en donde nos muestran carpinteros, niños, jóvenes, todos los sujetos que están en la comunidad están involucrados en el proceso de educación. El proceso. Entonces, estos son los dos casos que se llevan en esta fase educativa. En nuestro caso, en nuestra situación, nos corresponde el caso 1, cuando los sujetos no son los mismos de la práctica o de la fase etnográfica. Vemos que, por ejemplo, nosotros pudimos encontrar en la investigación de Tubará, en Tubará Atlántico, que los artesanos han logrado destacar una adaptación en el mercado global incorporando elementos contemporáneos sin sacrificar su identidad cultural. Bien, vemos, por ejemplo, aquí vemos diferentes relaciones matemáticas que pudimos encontrar en esta investigación. En primer lugar, llegamos a la conclusión de las medidas y las simetrías. Y es que aquí el artesano, por ejemplo, cuando seleccionó el totumo, verificó qué lado cortar para que se viera una forma simétrica. Esto dependiendo de la artesanía que vaya a realizar. En el caso del collar, que fue lo que observamos de elaboración, cuando introdujo el hilo, el dije del collar, lo midió de tal forma que quedara dividido a la mitad para posteriormente pegarlo con el fuego de la mechera. Vemos también la siguiente relación que son en fracciones y en porcentajes, pensando por ejemplo que el totumo es una unidad que se va a dividir en varias partes para el desarrollo de diferentes artesanías, diferentes accesorios. Se divide en partes dependiendo del diseño para elaborar. En este caso fue un collar, en el cual primero se dividió la caja de totumo a la mitad, un totumo a la mitad, y luego de esa mitad se sacaron otras fracciones para así el desarrollo de esa artesanía. Y de igual forma, para el porcentaje, los artesanos pueden tomar ya sea el 5% del totumo o el 10% para usarlo en adornos. Y también pueden aprovechar toda en sí, toda la materia prima que tienen en una cáscara de totumo. Bien, en cuanto a las formas y figuras geométricas, el corte y modelado se hacen en medidas geométricas como, por ejemplo, puede ser un cuadrado, que es en el caso del collar que vimos en el ejemplo de la investigación. Puede ser un triángulo, puede ser círculos o puede ser ovalados. También para otra aplicación son patrones y secuencias, y es que en la creación de collares, pulseras y otros accesorios,
Los artesanos utilizan las cuencas de Totumo, siguiendo patrones repetitivos y simétricos. Pues, por ejemplo, un collar puede tener dos cuencas pequeñas, otro tres grandes y así sucesivamente. Esto requiere aplicar principios geométricos como la simetría y las proporciones. Bien, viendo esto, sabemos que los artesanos utilizan un conocimiento intuitivo para aplicar principios de equilibrio y armonía en sus diseños, lo que ofrece un ejemplo tangible de cómo las matemáticas se aplican en la vida cotidiana. Bien, por último, pueden encontrar las referencias bibliográficas que nosotros usamos para apoyarnos para esta investigación. Entonces, espero que les haya agradado esta investigación. Muchas gracias por su atención.